25 minutos en la palabra de Dios. Hermanos, Dios les bendiga más. Estamos aquí en un día más para traer una palabra poderosa, una palabra que marque, que ministre nuestras vidas. Y queremos, primeramente, antes de comenzar en la palabra que vamos a desarrollar en Lucas 22, 39 al 46. Tiene como subtítulo: Jesús ora en el Getsemaní. Conocemos la historia, ¿verdad? Cuando Jesús oró en el Getsemaní. Pero antes de comenzar de lleno en la palabra, quiero hacer una oración para introducción y sea Dios quien nos revele y el Espíritu Santo esté con nosotros en todo momento. Padre, en el santo poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, en esta hora, mi buen Dios, estando en tu presencia, Señor, te damos gracia, honor y honra, Señor, a ti y solo a ti. Damos gracias, Señor, por esta palabra que hemos de impartir, Señor, que hemos de desarrollar, Señor, en un programa más, un estudio más de tu palabra, Señor. Tú dices ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y utilizamos estos medios para que llegue a toda criatura, Señor, y escuchen tu poderosa palabra. Gracias por lo que has hecho en mi vida, gracias por lo que estás haciendo, pero gracias aún por lo que harás en mi vida, en la vida de mi familia, mi matrimonio, hijos y seres queridos, Señor. Así que me pongo en tus manos en esta hora, Señor, y te pido que todas esas personas, amigos, hermanos, compañeros conocidos y aún no conocidos, Señor, que escuchen tu palabra, esta palabra le ministre sus vidas y sus vidas sean transformadas en el amor de Cristo. Amén y amén. Como les dije, mis hermanos, Jesús ora en el Getsemaní. La palabra que vamos a estar desarrollando se encuentra en Lucas 22. Lucas 22, del 39 al 46. Esa historia también es parte de los evangelios sinópticos. La encontramos también en Mateo 26, del 36 al 46. La historia, ¿verdad? Por eso es que es sinóptico. Y dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia y como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como de grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó a la oración y vino, sus discípulos los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entres en tentación. Amén. Así que Jesús estaba estableciendo el poder de la oración. Así que nos estaba diciendo, como le dijo a sus discípulos, nos está diciendo a esta hora: orad para que no caigas en tentación. Y su palabra dice: someteos pues a Dios, resistir, y el diablo huirá. ¿Cómo nos sometemos a Dios? Pues haciendo lo que a Él le agrada, menguando nuestro cuerpo para que crezca nuestro espíritu, resistiendo en comunión con el Señor, en oración, resistiendo las tentaciones de la carne y los placeres, para que entonces el enemigo huya de nosotros. Amén. Fíjate que él se separó a orar y andaba con sus discípulos,
dejó a sus discípulos en una esquina y se apartó un poco más lejos de ellos, pero les dio una asignación. Le dijo, oren para que no caigan en tentación. Orad para que no caigan en tentación. Sabemos que ya entraba la tarde, ellos estaban cansados. Sabemos que cuando él regresó los halló durmiendo. Y vemos cómo Jesús oraba al Padre y le decía, si puedes, pasas de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Así que no se trata de la voluntad de nosotros, sino de la voluntad del Padre. ¿Y cómo podemos fortalecernos para que se haga la voluntad del Padre y no la nuestra? Ahí vemos que Jesús, siendo 100% hombre, 100% Dios, también padeció, porque la parte humana de él se angustió. Sabiendo lo que le iba a acontecer, él se angustió en su parte humana y quiso, en su voluntad de hombre, que pasara esa copa. Pero orando, fortaleciéndose en la oración, venció la carne que había en él, la humanidad que había en él, y se dejó guiar por el Espíritu. Y le dijo al Padre que se hiciera la voluntad del Padre. Así que nosotros nos podemos hallar en nuestra carne, en angustia, en sufrimiento, en no entendiendo muchas cosas, pero debemos orar para que el Señor nos fortalezca, para que entendamos su voluntad y no la nuestra. El Señor a veces nos lleva por caminos que no entendemos, por situaciones que no comprendemos, porque estamos usando la lógica de la carne. No estamos viviendo y siendo guiados por el Espíritu. Porque en Mateo dice, en esa historia más abajo, en la parte de Mateo, dice, el Espíritu está preparado, pero la carne es débil. Así que por eso es que la palabra te dice, debemos ser guiados por el Espíritu, vivir en el Espíritu. ¿Para qué? Para que venzamos la carne, las emociones, la lógica del hombre, la lógica humana, el poco entendimiento a lo sobrenatural de Dios. Por eso es el poder de la oración. Pues le dijo, oren a sus discípulos para que no caigan en tentación. Y una tentación no es solamente los placeres y las cosas malas que se hacen, ¿verdad? Como pecadores, sino el dormirse mientras hay que velar las vigilias de la noche, estar preparados ante esa batalla que se aproximaba. Tenían ellos que velar, que orar, mantenerse en la comunión con el Señor, para que no fueran dormidos, para que no se angustiaran, para que entendieran que era justo y necesario que el Señor fuera arrestado, fuera apresado y pasara por el proceso de sacrificio hasta la muerte de cruz para su resurrección. Pero ellos se durmieron, se entristecieron, no se conectaron a la fuente, a la vid verdadera, al Espíritu. Por eso es el poder de la oración. Mientras estemos orando, buscando la voluntad del Padre, buscando su presencia, clamando a Él. Él dijo, clama a mí, yo te responderé.
Yo te mostraré cosas que ojo no vio y oído no escuchó. Sin mí nada podéis hacer. Debemos de orar. Hay una historia también en la Biblia que trajeron un endemoniado a los discípulos y estos no pudieron liberarlo. Se lo traen a Jesús, Jesús lo libera y los discípulos le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? Y Jesús le dijo, este género no sale si no es con ayuno y oración. Así que para poder tener la gracia, la misericordia, el poder del Espíritu Santo, del reino de Dios, hay que orar. Porque hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Pues entonces el ayuno domina la carne, el placer, lo que me gusta, lo que me satisface. Dominamos la carne y la oración se hace la voluntad de Dios. Orad como os conviene. Pedid y os dará. Pero es si pedimos bajo la voluntad del Padre. Lo que Él quiere darnos. Él va a producir en nosotros lo que Él quiere que nosotros hagamos o tengamos o pidamos. Dios es quien produce en nuestra mente, en nuestro corazón. Cuando nos alineamos a su propósito, Él va a producir que tú ores como conviene, que tú pidas para que Él te dé lo que Él ya te dio desde la eternidad, desde que te soñó, te planificó y desde que te puso en el vientre de tu madre. El Dios desde antes de conocido te di por profeta a las naciones. Y el Salmo dice, mi embrión vieron tus ojos. Así que desde antes ya el Señor había dictado una palabra para ti, para mí y para todos con un propósito. Propósito diferente, pero todos utilizados para el reino de Dios que se ha establecido aquí en la tierra. Así que orad como os conviene. Orad sin cesar. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle en cuanto está cercano. Busquemos, oremos. Hay personas que dicen, que es que yo no sé orar, es que no se trata de si sabes o no sabes. Se trata de crear una conexión con el Padre, con el Todopoderoso, con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Métete en lo secreto con el Señor. Busca un área donde tú puedas intimar con el Padre. En una esquina en tu cuarto, un cuarto aparte, en un closet, donde a ti mejor te sientas y creas una intimidad con el Señor. Y le habla como le hablaría un hijo a un padre, o un padre a un hijo, o un amigo, una amiga, en confianza, en plenitud de ocio, en reverencia al Padre, en humillación, con un corazón contrito y humillado. El que se humilla, Dios lo exalta, y el que se exalta, será humillado. Pues vayamos a lo profundo, al lugar más alto, que son los pies de Cristo. Allí nos metemos en los secretos. Allí oramos por nosotros, por nuestro prójimo,
por nuestra iglesia, por nuestros pastores, por los hombres de Dios que Dios utiliza, por nuestros hijos, matrimonio. Él va a ir produciendo lo que te quiera dar y la forma y manera que Él te quiera bendecir. Él la va a usar para que tú lo pidas, porque orando como os conviene. Pedid y os dará, pero en la voluntad del Padre. No es yo quiero esto, yo quiero aquello, no. Él no es Santa Claus ni cosa por el estilo. Él es nuestro creador, nuestro redentor. Y Él, ¿qué padre que ama a su hijo no lo reprende? ¿Qué padre, si tú le pides pescado, te da una serpiente para comer? Todo hijo que va al padre y le pide, el padre le brinda lo mejor. Pues Dios quiere darte lo mejor. Pero debemos de sacrificarnos, morir a la carne, orar para no caer en tentación, orar sin cesar, orar como os conviene, para que entonces se produzca la voluntad del Padre en nuestras vidas. Fíjate que Jesús ya él sabía lo que le iba a acontecer, que ya se acercaba su tiempo donde iba a ser preso, donde iba a ser agredido, donde iba a ser camino al Gólgota humillado, golpeado, escupido. Ya ustedes conocen la historia. Iba a ser crucificado, iba a morir de esa manera tan vil y tan despreciable. Cargó todos nuestros pecados los cargó. Hasta su muerte de cruz. Pero nos dio la victoria de la vida eterna. Sorbida en la muerte en victoria. Oh, aquí yo sepulto tu aguijón. Se llevó la muerte, la absorbió y nos dio la victoria de una vida eterna, de un perdón, de un arrepentimiento verdadero. Y oró sabiendo lo que le iba a acontecer. Él oró, y para enseñanza nuestra, en su parte humana, dijo: pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Así que nos deja ver que en nuestra parte humana podemos desmayar, podemos caer, podemos pedirle al cielo que nos quite esta angustia, esta desesperación, cualquier cosa que nos acontezca, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Lázaro ya llevaba 4 días de muerte. Las personas en aquel tiempo esperaban 3 días. Después del tercer día ya eran declaradas muertas oficialmente. Y el Señor, cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, Él dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Así que esa enfermedad no es para muerte. Así que oremos sin cesar en la voluntad del Padre, sabiendo que lo que nos está aconteciendo es temporero, porque el Padre tiene lo mejor para nosotros, lo que nos conviene, y Él nos librará de la peste destructora, de la abominación y del lazo del cazador. Él está con nosotros como poderoso gigante. Oremos para no caer en la tentación. Oremos, porque en la oración hay poder. Jesús oró en su parte humana con angustia, pero fue fortalecido. Dice que vino un ángel del cielo
y le fortaleció. Así que en esta hora yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que aquello que te esté angustiando en esta hora, aquello que te esté oprimiendo, aquello que te haga derramar lágrimas, aquello que te sientas que te oprime, yo declaro que baja un ángel del cielo y te fortalece en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Por tu fe eres sanado, por tu fe eres libertado, en el nombre poderoso de Jesús. A Dios toda gloria y a Dios toda honra. Si tu fe fuera como un grano de mostaza, tú le dirías a ese monte, muévete, y se tiene que mover. Así que si tú tienes fe, tan siquiera como un grano de mostaza, eres libre en esta hora, eres sano en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. A Dios toda gloria, a Dios toda honra. Cree y ora sin cesar. Las mejores batallas se ganan de rodillas ante el Dios Todopoderoso. Pregúntenle a las madres cómo han dado rodillas por sus hijos y sus hijos han sido libertados, sanados y transformados en una vida en Cristo. Al igual que los hombres, también hay hombres de Dios que oran sin cesar, que doblan rodillas por su familia, por su matrimonio, por sus hijos. Y el Señor los oye y transforma la vida de sus hijos. Yo doy fe de eso en el nombre poderoso de Jesús. Así que busquemos de Dios. El tiempo apremia. Busquemos del Señor y oremos sin cesar, sin desmayar, sin descansar. Velemos las vigilias de la noche para que se haga la voluntad del Padre sobre nuestras vidas. Y recuerda que como Padre quiere uno lo mejor para sus hijos, cuanto más el dador de vida, el creador, nuestro Padre celestial, el único Padre, nuestro Jehová Dios. Oremos al Padre para no caer en tentación. Oremos al Padre para estar en comunión. Someteos pues a Dios, resistir y el diablo huirá. Yo declaro sanidad, yo declaro libertad para la vida de todos ustedes en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. A Dios toda gloria, a Dios toda honra. A Él y solo a Él. Hasta aquí mi parte en un programa más de 25 minutos en la palabra de Dios. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cerca. Y oremos para cuando Él venga nos halle haciendo bien. Dios los bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes y de mí misericordia. Oremos sin cesar. No nos hallemos como Jesús encontró a los discípulos dormidos, sino levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. Y la gloria de Jehová está sobre ti. Créelo, vívelo en el nombre poderoso de Jesús. Y que se haga siempre la voluntad del Padre, aunque no la entienda, aunque no la crea, aunque no sé cómo, aunque no sea por qué. La voluntad del Padre, porque Él quiere lo mejor. La voluntad del Padre con Jesús era la muerte, crucifixión y resurrección. Y gracias a esa voluntad del Padre, hoy tú y yo disfrutamos de la gracia, de la misericordia, y si aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y le servimos y cumplimos con sus decretos, sus mandatos y lo obedecemos y buscamos tener la conducta del varón perfecto en que es Cristo y nos arrepentimos
de todo corazón, tenemos vida eterna en las mansiones celestes. Así que Dios los bendiga. Dios los bendiga más. Comparte esta palabra para que otros se beneficien de la poderosa palabra del Señor. Dios los bendiga y les amo. Amén. «25 minutos en la palabra de Dios».